Hugo, Rolando, ¿cómo le va? Bueno, a ver, dos cuestiones. Por ahí, digo, para separar la cuestión vinculada, digamos, a lo salarial de lo que tiene que ver con la presencialidad y todo este proceso que se está discutiendo también, no solamente en la provincia, sino en el país. Como bien usted decía, digamos, con respecto al tema salarial, para nosotros no es un tema menor, ni mucho menos, porque, bueno, hoy sabemos que todos los trabajadores del país en general, y esta provincia para nada es una excepción, vienen perdiendo en general, digamos, con respecto a no solamente el proceso inflacionario, sino la devaluación del peso permanentemente, digamos, la depreciación en relación al costo de vida. Sabemos que todos los días se aumenta la nafta y que en realidad, digamos, esto repercute en el resto de los precios. Entonces, nuestro pedido y nuestra demanda tiene que ver con que esa oferta sea una oferta, no es que se acerque, sino que supere, lógicamente, los niveles de inflación, aunque los niveles de inflación todavía, digamos, no tiene grandes definiciones en cuanto a que una cosa es lo que te dice el gobierno, como siempre, a través de los números del INDEC, y otra cosa es lo que te dicen las consultoras privadas de lo que se pronostica para el 2021, ¿no? Entonces, desde ese lugar, a nosotros nos parece importante, primero, que haya permanentes actualizaciones. ¿A qué me refiero con esto, no? Digamos, con el hecho de decir, bueno, hoy, con la situación de tanta variación económica y tanta inestabilidad, es complicado esta cuestión de decir, bueno, a ver, se cierra un determinado porcentaje en una fecha de febrero y hasta el año que viene, y cuando en realidad, digamos, vos sabés que, digo, y no es que uno quiera ser, digamos, pesimista, ni mucho menos, pero lo cierto es que la Argentina lamentablemente te lleva, digamos, a esa situación o a esta mirada. Digo, tiene que haber indexación, ¿no? Digo, tiene que haber actualizaciones y tiene que haber una negociación durante todo el periodo, todo el año, y no simplemente en una reunión las cosas se resuelven. Bueno, nosotros, para sintetizar, digo, más allá de que tenemos nosotros, lógicamente, digamos, tenemos por parte del Congreso un mandato de rechazar sumas en negras, cualquier tipo de suma que sea en blanco, y aunque en realidad no tenga que ver específicamente con una demanda o un pedido inicial, lo debatimos y lo discutimos en asambleas y congreso, por lo cual el día viernes vamos a estar con asambleas y el día sábado con congreso provincial, digamos, de manera virtual, por supuesto. Pero además a eso le sumamos los aspectos que tienen que ver con lo laboral, que son, digamos, también muy importantes y muy significativos a la hora de hacer un análisis o una caracterización de lo que está pasando dentro del sistema educativo. ¿Han analizado, profesor, también el tema del el índice de inflación? Porque no es casualidad que el gobierno dice, este año vamos a tener un 50% aproximadamente de índice de inflación, y no es casualidad también, o sea, la mentira de ello, que todos los meses da un 4%. Si usted el 4% le divide por 12, le da 48% anual, claro, cuando se estima que la real índice de inflación para este año estaría pisando el 65%. Pero bueno, sí, por eso es difícil, medio es como esta cuestión, ¿no? de digo yo, casi una especie de pronóstico, porque como dice usted, o sea, yo he escuchado a autoridades del gobierno nacional decir que va a haber este año un 29-30% de inflación. Y he escuchado, digamos, a consultoras privadas hablar del 50, otras del 60. No, digo, lo que tenemos es la medición del mes de enero, que dio un 4%, pero digo, sabemos que tampoco todo es lineal y que en realidad todos los años, todos los meses va a tener el mismo porcentaje, pero digo, déjenme pensar que en una sociedad o en una economía como la Argentina, y la situación, digamos, hacia adelante no es demasiado alentadora, ¿no? Digo, más allá de lo que pase con la situación mundial y los aspectos vinculados o relacionados a la pandemia, lo cierto es que hasta las economías más pujantes, digamos, se han debilitado y han caído en los últimos meses. Nada te da a pensar que en los próximos meses, digamos, en el caso de la situación argentina, todas estas variables macroeconómicas se van a resolver de un plumazo, ¿no? Entonces, desde ese lugar nosotros lo que tratamos de hacer es
tener muy presente estos aspectos y bueno, y demandar lo que nosotros consideramos que nos corresponde. O sea, digamos, no es una cuestión antojadiza ni caprichosa, ni que tenga que ver con el hecho de que un día nos levantamos 3 o 4 y dijimos a ver cuánto se nos ocurre pedir, sino que se hace un trabajo en cada una de las filiales, un análisis, se analiza, bueno, lógicamente, digamos, el costo de vida, la canasta básica, la canasta familiar, digamos, patagónica, y muchos aspectos que tienen que ver con el día a día, y a partir de eso se van tomando definición. Así que bueno, seguramente la definición con respecto a esto la vamos a tener el sábado en nuestro Congreso Provincial, que, insisto, digamos, nosotros, aunque parezca una cuestión que siempre repetimos, pero es importante, digamos, mencionarlo, ¿no? Porque de acá hacia adelante y de acá hacia atrás, lo que ha hecho el sindicato y lo que hará el sindicato es que todas las decisiones, y fundamentalmente estas que son realmente importantes, que tienen que ver con el salario, las que tienen que ver, digamos, con la vida del docente, las condiciones pedagógicas, las condiciones de salud, etcétera, etcétera, se toman en función de lo que piensa el docente a través, digamos, de esos mandatos de asamblea. Entonces, eso me parece que no es un tema menor, porque lamentablemente hoy vemos que muchos temas y muchas problemáticas que tienen que ver con el día a día del ciudadano argentino y fundamentalmente el que vive de Santa Cruz, están teñidas y condicionadas, digamos, por aspectos partidarios. Y yo que no se entienda, digamos, desde un lugar macartista esto de que uno tiene algo en contra de los partidos políticos. Lo que uno, digamos, critica es el hecho de que haya temas que se los politice partidariamente en función de una cuestión electoral. Y eso es, en realidad, digamos, por lo menos desde mi punto de vista, algo que me genera mucha bronca, ¿no? El hecho de la utilización política de aspectos que no tienen que ser utilizados desde ese lugar. Y uno de los casos más importantes, bueno, ni que hablar con lo que está pasando con la vacuna, la presencialidad, un montón de situaciones y la pandemia en general, ¿no? Nosotros, digo, en esta cuestión de la presencialidad, donde te dicen protocolos que depende de la situación epidemiológica, digamos, se va a tomar una decisión porque en tal localidad hay casos, en tal otro no. Digo, hoy no tenés una seguridad de que hay una ciudad que, digamos, libre de COVID-19 y otras ciudades con protección. Digo, la situación es muy compleja de poder pronosticar en esta situación. Yo vengo de Puerto Santa Cruz y hasta hace 10, 15 días no había ningún caso en Puerto Santa Cruz. La política salió a decir que estamos en la localidad donde no tenemos ningún caso porque hicimos bien las cosas, a los 15 minutos, 20 minutos había 50. Digo, entonces no hay que hacer política barata, creo yo, con estas cuestiones, porque realmente son muy serias y a veces lo vemos de diferentes partidos políticos, ¿no? Esta cuestión de decir, sí, por un lado, todos adentro de la escuela, pero por el otro lado, y a la media hora estamos diciendo, los mismos que dicen todos adentro de la escuela, que las escuelas están todas rotas y en malas condiciones, entonces no se puede ir. Bueno, pongámonos de acuerdo. Y no juguemos a la cuestión electoral, porque, digamos, detrás de estas cosas está la vida de las personas. Entonces, muchachos, hay que tener mucha responsabilidad, hay que tener ética política y hay que entender que hoy hay una gran, no solo preocupación, sino bronca de gran parte de la sociedad que ve la impunidad y ve la corrupción cada vez más naturalizada y cada vez casi más aceptada por la mayoría, ¿no? Entonces me parece que sobre esas cosas hay que todo el tiempo estar denunciando, le moleste a quien le moleste. Profesor, digamos, las escuelas quedan, ¿pueden tomar la decisión de ir a clase normal o va a responder a la decisión gremial? Le explico esto porque acá me están llegando mensajes de toda la provincia. Los Antiguos dice que comienzan a dar clase presencial ellos. ¿Cómo es eso? No, a ver, digamos, nosotros la reunión que tuvimos ayer en la paritaria, lo que dijeron, yo voy a hablar en función, digamos, de lo que se dijo en la paritaria, que es un espacio oficial, o sea, digamos, no es una en teoría no debería ser una mesa de café donde, más allá de que después sabemos que se dicen cosas que no se cumplen, pero bueno, por lo menos, digamos, tiene ese rango.
Lo que plantearon ellos es que el día jueves va a haber una reunión entre la autoridad de salud, entre el ministro de Salud y la presidenta del Consejo, donde definirán, digamos, el tema de la presencialidad a partir del día 1 de marzo. O sea, hasta hoy no tenemos ningún tipo de seguridad, porque hemos escuchado al referente de Zona Norte, creo que ha salido en algunos medios públicos, que toda la Zona Norte comenzaría con virtualidad. Pero bueno, nosotros lo que nos preguntamos es cómo es la cuestión de que, a ver, digamos, el director regional de una zona decide sobre, digamos, en qué lugares hay presencialidad y no, digo, sinceramente, esta cuestión es muy caótica, ¿no? Digamos, entonces, bueno, ¿y qué va a pasar en zona centro y qué va a pasar en zona sur? Digo, porque creo que lo que necesita no el docente ni a DOSAC, lo que necesita la comunidad educativa es tener ciertas seguridades, ¿no? Que te digan, muchachos, si estuvieron hace un año, ¿no? Digamos, vos tenés un montón de cargos políticos y funcionarios muy bien rentados. Una de las pocas cosas que tenían que pensar era, cuando llegue ese día de la vuelta a clases presenciales, entre comillas, bueno, ¿cómo lo haremos? ¿Cómo lo vamos a pensar? ¿De qué manera lo vamos a informar? ¿Qué seguridades vamos a tener? ¿Qué escenario vamos a pensar? Nada de eso. Hoy nos decían ayer, que digo, están llegando, no sé, el alcohol en gel, las alfombras, no sé qué cosa, el medidor de fiebre, están en los últimos días recorriendo las escuelas. Entonces, nada, esa es la improvisación realmente que termina siendo muy contraproducente, porque no puede esto, digamos, descentralizarse al nivel que cada dirección de nivel haga lo que le parezca, cada localidad haga que puede haber algún choque de interés entre provincias, municipios, podrá ser, pero digo, las cosas tienen que ser ordenadas y se debe tomar una decisión de manera conjunta para que se pueda respetar. Bueno, profesor, yo le digo que ha estallado la cantidad de mensajes del interior. Zona Norte dice que la supervisora dijo que sí o sí hacemos presencial. O sea, la supervisora bueno, que ni siquiera son cargos políticos. Pero increíble. Lógico, pero además, ¿de qué manera? Porque, a ver, una cosa es, porque uno escucha, digamos, a la presidenta del Consejo en las últimas declaraciones hablando de que va a ser la autoridad sanitaria la que defina. Nosotros sabemos que la autoridad sanitaria en realidad, digamos, puede ser técnica, pero en última instancia es un cargo político, ¿no? Digamos, y responde a las definiciones políticas más que a la especificidad, digamos, de la curva epidemiológica. Pero más allá de esa cuestión, nosotros lo que tenemos que basarnos es fundamentalmente, y bueno, seguro lo sabe bien, es en función de lo que está escrito, ¿no? O lo que no está escrito, pero digamos, en este caso, nosotros sabemos que por un lado se plantea de que somos flexibles, de que queremos cuidar al ser humano, que lo importante es el docente y el alumno, bla, 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 pero por abajo existe un llamado telefónico diciendo tal cosa o tal otra, ¿no? Digo, el llamado telefónico de apriete realmente es algo absolutamente repudiable. Mucho más si eso tiene la legitimidad de que no sale de la voluntad de una persona, sino que de alguna manera es una intencionalidad política que de alguna manera intenta a veces, digamos, solaparse, ¿no? Digamos, que no aparezca de una manera tan evidente. ¿Por qué? Porque los mismos, digamos, funcionarios que hace un par de semanas atrás estaban denunciando a Soledad Acuña en Capital Federal por, digamos, acciones coercitivas contra los docentes, bueno, acá, digo, lo primero que había llegado a las escuelas era a ver de qué manera se hace un sumario cuando hay abandono de trabajo. Entonces, ¿cómo es la cuestión? Si nosotros realmente pensamos en el docente, acompañamos al alumno, le damos mucha importancia a los derechos humanos y fundamentalmente a la dignidad de los trabajadores, pues hay que obrar de esa manera. Y no solamente desde una cuestión discursiva, sino en la acción. En la acción. Yo lo escuchaba a usted antes de la nota, estaba escuchando un ratito antes de la nota, la radio, y hacían referencia a, digamos, creo que al diputado que se ha vacunado, sí, por quienes juró, ¿no? Digamos, y eso es, esa es la demagogia realmente de quienes se creen impunes, ¿no? Y además que
que se llenan la boca con determinadas situaciones que después en la práctica son diametralmente diferentes, ¿no? Digamos, están en las antípodas de lo que dicen ser, ¿no? Digo, juran por los jubilados. No. Y lógicamente es increíble. Jura, pero además jura por los huelguistas del 21. Sí. Ahora, de los huelguistas, a nuestros huelguistas los procesa. Porque todas las huelgas que llevó adelante nuestro sindicato estamos nosotros llenos de sumarios y de procesados. Entonces, ¿cómo es la cuestión? ¿O reivindicamos las huelgas o solamente algunas huelgas? Algunas. ¿O reivindicamos a los jubilados o solamente, digamos, a los jubilados VIP? No es la cuestión así. Entonces digo, desde ese lugar, si vos sos una autoridad política, y está bien que lo sea, nadie lo está negando, pero da el ejemplo también con la acción, no solamente, digamos, con tus palabras, porque para las palabras hay un montón de gente, digamos, que puede hablar y puede hacer mucha demagogia, pero el tema es la acción. Y el tema es también el hecho del repudio, ¿no? Porque digo, tampoco podemos tener una sociedad anestesiada donde te pasan determinadas situaciones en la cara que realmente son, digamos, indignantes, porque esa es la palabra, son indignantes, y se naturalice, como decir, bueno, y sí. Digo, esas son las cosas que generan, qué sé yo, por lo menos a mí. Me da No, a todos, profesor, a todos, porque todos tienen, el que es joven tiene su mamá, un abuelo, que está esperando la vacuna y ellos, bueno, no quiero entrar en ese detalle porque otra vez lo mismo, pero es una vergüenza. La última de mi parte, profesor, volviendo al tema salarial, el gobierno les ofreció un 10% en marzo y un 10% en junio. Usted fíjese la contradicción propia del gobierno de Santa Cruz, porque si a nivel nacional estamos en un 4%, 4 puntos anual de inflación, de marzo a junio sería un 12%, o sea, estarían abajo de la inflación. Sí, a ver, digamos, primero que hay varias cuestiones a analizar, insisto, yo no voy a condicionar las asambleas, pero pues, lógicamente tengo también mi opinión sobre algunos aspectos, ¿no? Pero digo, en este sentido, por un lado estamos hablando de que, como dice usted, hay un 10% en marzo, que es en realidad, digamos, cobrarlo en abril, y otro 10% en julio, que es cobrarlo en agosto. Entonces, claro. Y ellos lo que dicen es, bueno, en el segundo semestre nos sentamos y podemos definir, de acuerdo a las circunstancias, digamos, una pauta para el segundo semestre. No, el primer semestre termina en junio, no termina en julio, digamos, julio es mes 7, o sea, digamos, no es una cuestión. Entonces, creo que uno de los planteos que va a hacer nuestro sindicato es que las ofertas tengan que ver con, digamos, meses mucho más cercanos, porque acá, como dice usted, digamos, la pérdida es permanente. Claro, cuando vayan a cobrar el otro 10%, ya la inflación superó ampliamente. O sea, a 4 puntos, tomando en cuenta 4 puntos, serían 12, casi 16 puntos. Uno, digo, yo insisto con esto, ¿no? Digamos, es complicado el hecho de decir, bueno, a ver, ¿cuál va a ser definitivamente la inflación del año? Lo que sí nosotros estamos predispuestos, con todas las limitaciones que tenemos, es tratar dentro de nuestras posibilidades de lograr que, digamos, este aumento se acorde lógicamente a nuestra canasta básica, al costo de vida de la provincia de Santa Cruz. Y en ese sentido, creemos que no es una lucha que debe brindarse durante una jornada solamente, sino que va a ser, digamos, una lucha permanente durante todo el año. Lucha en el sentido de que, lamentablemente, por lo menos en nuestro caso, nunca en general hemos tenido, digamos, ofertas benevolentes o que han llegado sin ningún tipo de esfuerzo, ¿no? Entonces, desde ese lugar siempre las cosas son forzadas. Ojalá que este año sea diferente, teniendo en cuenta, bueno, esta circunstancia de la pandemia, pero en general también sabemos que las patronales suelen, digamos, ajustar siempre por el hilo más delgado, y en general el trabajador, no solamente el docente, digo, el trabajador en general, como clase trabajadora, y mucho más en aquellos sectores donde no tienen por lo menos la resistencia de un sindicato que salga
a decir las cosas, ¿no? Digamos, ahí es mucho más fácil. Pero me parece que sí es importante, en este caso, por lo menos nosotros, darle la voz, y no solamente la voz, sino la decisión a todos los docentes de la provincia, y a partir de las asambleas de los próximos días y congresos ya estaremos tomando nuestra definición. Y la última, porque voy a tratar de sumar los mensajes del interior, porque más o menos son todos, están pidiendo lo mismo. Caleta Olivia, Perito Moreno, Deseado, San Julián, los antiguos, bueno, la mayoría en mayor o menor medida, pero todos piden cuándo van a estar los listados, dice, porque son responsables también los que integran la Junta. Bueno, a ver, digamos, lo que hay que entender también, digamos, es que el 2020 ha sido un año, digamos, con mucha complejidad. Digo, y para ser honesto, digamos, intelectualmente, ¿no? Si nosotros en un determinado momento estamos cuestionando la presencialidad, como sucedió en el 2020, pareciera que podemos cuestionar la presencialidad de algunos y no la de otros. Nosotros, los compañeros de por lo menos los que tienen extracción gremial, voy a hablar, ¿no? Los del Ejecutivo son cargos políticos, sí, pero los de la extracción gremial, que han sido elegidos y que representan a casi todas las agrupaciones del sindicato, no es de la agrupación que conduce el sindicato, sino de todas las agrupaciones, todos, sí. Son compañeros que nosotros realmente, digamos, no los consideramos funcionarios y que hay que exponerlos porque no importa nada, y lo importante es que en un determinado momento tiene que haber un listado. Acá hay que ser honesto, digamos, hay que ser franco, y nosotros lo pensamos como compañeros de lucha, no como oficinistas, sino como que, digamos, están al lado nuestro, y también tenemos que tener decisiones a la hora, digamos, de protegerlos. Entonces han hecho absolutamente todo lo posible. Los tiempos, sabemos que a veces con pandemia o sin pandemia vos tenés juntas de clasificación que para la cantidad de legajos que existen, digamos, terminan siendo, no quiero faltarle el respeto, digo, son casi ratoneras, lugares casi sin espacios, con, digamos, una, digamos, situación vinculada a la falta de tecnología extrema, con condiciones de infraestructura. El que conoce la Junta de Clasificación sabe a qué me refiero, pésimas, por lo cual, bueno, digo, me parece que acá lo importante es, en el caso de los ofrecimientos, y el sindicato ha sido muy claro a través de su congreso, es tratar fundamentalmente de garantizar que exista transparencia, que exista posibilidades y derechos desde cada uno de los docentes, al saber que es un espacio claramente muy importante a la hora de pensar tu carrera docente, digamos, con ingreso a la docencia, por lo cual, bueno, estamos ya trabajando con veedores en cada una de las localidades para que, digamos, podamos tener esas seguridades que siempre pretendemos cuando se llevan adelante ofrecimientos públicos de cargos y de la cátedra, en este caso, lógicamente, con la particularidad de ser virtual, ¿no? Con respecto a la vacuna, ¿se habló en la paritaria? Porque, bueno, María Cecilia Velázquez dijo que en mayo posiblemente el sector docente. Sí. ¿Se habló de este tema? Mira, Rolando, no tenemos... a ver, como bien vos decís, el planteo fue en el mes de mayo. Uh-huh. Yo ayer estuve... Bueno, se comunicó conmigo la secretaria general de CETERA a nivel nacional, porque bueno, seguramente en los próximos días va a haber algún plenario, congreso, esperemos que algo, siempre después de las paritarias, ¿no? Digamos, a nivel nacional, pero bueno, digo, más allá de esa cuestión, no quiero entrar en la cuestión que siempre hemos marcado de nuestra diferencia con la conducción de CETERA, digo, más allá de esa cuestión, lo cierto es que ella lo que hablaba, digamos, era de marzo, abril, posiblemente, también sin ningún tipo de fecha. Entonces, es como casi la inflación, ¿no? Digamos, es pronosticar, digamos, en el sentido de decir, sí, sinceramente, no tenemos una fecha. Nosotros lo que exigimos es que, digo, si hay prioridad, porque esa es otra de las contradicciones, ¿no? Digamos, que se marcan permanentemente, ¿no? Digo, cuando vino Trota acá,
lo primero que dijo es no, la educación nunca puede considerarse un servicio esencial, y nosotros tenemos todavía una denuncia abierta de hace un par de años, digamos, de este gobierno provincial, del gobierno de Trota, en realidad, digamos, del mismo frente de todo, por el hecho de considerar, en épocas de donde estábamos con huelga nosotros, considerar que la educación era un servicio esencial, ¿no? Entonces, hay muchas contradicciones y se van acomodando al momento. Hoy no tenemos fecha de vacunación, nosotros creemos que no son grandes partidas, teniendo en cuenta lo que en teoría debería llegar, porque nosotros cuando hablamos de la vacunación en una escuela no hablamos exclusivamente de docente con título 9, ¿no? Eso está claro. Tenemos una mirada de que todas aquellas personas, digamos, que trabajan en una institución educativa, digamos, tienen que estar vacunadas, y eso generará cierta inmunidad. Pero, a decir verdad, no tenemos una fecha precisa, como creo la mayoría de los que vivimos en la provincia de Santa Cruz, ni mayores de 65, ni menores con riesgos, ni lo que pasará, creo que no sé si, digo, ustedes sabrán más que yo, pero digo, si hoy ya se terminó de vacunar a todo el personal de salud, ¿no? No, Entonces, hay toda una historia con ese tema, porque claro, imagínense, digamos, eso es vergonzoso, digamos, a nivel nacional, puede ser tan caótica la cuestión. Claro, a nivel nacional se yo habla puedo del entender que plan. haya pelea entre los laboratorios a nivel internacional, Sí. de cuando llegan las vacunas, lo que sea, pero digo, no puede ser que después se descentralice y cada uno haga lo que se le antoja y cada uno vacune al que sea, ¿no? Digamos, tiene Claro. que haber mínimamente control. Bueno, pero profesor, acá hay una agrupación, seguramente ustedes saben, yo no le quiero dar mayor importancia porque no para mí no es legal esto, pero hay una agrupación docente, la Mari Sánchez, dice que están llamando para que se anoten los docentes para vacunarse. ¿De dónde surge esto? ¿Son funcionarios del No Consejo? tengo ni idea quién es. Yo imagino que esa agrupación estará ligada, lógicamente, Al Consejo de Educación, sí, al Consejo de también, Educación. no me cabe duda, pero están llamando, Claro. para que para la vacunación. O sea, de los ellos van a docentes. tener el listado de docentes a quien hay que vacunar. No, Una locura. nosotros no vamos a... Pero nosotros, a ver, digamos, en ese sentido, y no lo... Insisto, digo, no es en un lugar de prepotencia, ¿no? Digamos, pero tiene una representatividad en el sector docente, nuestro sindicato importante, digamos, en cuanto al nivel de afiliación. Por lo cual creo que nuestra Asamblea de Congreso no va a permitir que por lo menos desde nuestro lugar, después haremos el intento, después hay cosas que lógicamente a nosotros nos trascienden porque nosotros no somos los que llevamos adelante las políticas públicas, ¿no? Digamos, o definimos las políticas educativas o sanitarias, etcétera, etcétera. Nosotros no somos el gobierno ni el Estado, pero sí tenemos claridad, digamos, de lo que representamos y por qué vamos a luchar. Entonces, digo, esta cuestión de los privilegios, esta cuestión de que algunos sí, a otros no, que los amigos de la agrupación no sé cuánto y los agrupación de otra, digo, eso no. Por supuesto que nosotros a ese tipo de situaciones no nos vamos a resistir, porque es esto, ¿no? En general es eso, es la cultura del privilegio del amigo, de la prebenda, del que tiene algún conocido, y lamentablemente a uno le duele mucho más con el tema de la vacuna porque está la vida y la muerte en juego, pero sabemos que viene desde hace mucho tiempo, porque es cuestión de levantar el teléfono y ayudar a algún conocido, algún amigo o algún familiar en un cargo, en lo que sea, digo, no viene de ahora. Y no viene de un solo partido, ni de los digamos, de nivel nacional. Lamentablemente es como que está bastante naturalizado y ojalá, digamos, haya un punto de inflexión. Pero hay que reaccionar. Si nos quedamos callados, si nadie dice nada, y lo vemos como algo normal, y bueno, siempre son los mismos los que salen a la calle, muchachos, y bueno, digo, porque tampoco es cierto, perdón que me voy, pero digo, tampoco es cierto que mucho de esta gente no es que vino de un plato volador, aterrizó y no tiene que ver nada con lo que pasa, digamos, en el resto de la sociedad. También son fruto de legitimar muchos de estos personajes que realmente, por lo menos desde el punto de vista ético, dejan muchísimo que desear. Esto es como que te digan, anotate en la unidad básica más cercana a tu domicilio si querés vacunarte. Pero lógico, es casi lo mismo. Pero lógico, acá tiene que ser, digamos, un trato igualitario. Bueno, y eso es lo que vamos a exigir además en la próxima
digamos, nosotros lo venimos ya exigiendo en las paritarias anteriores, pero el tema es que todavía no tenemos fecha de cuándo sería la vacunación al sector docente, tampoco. Y se pasó un cuarto intermedio para esta semana, pero bueno, explotó todo esto del vacuna gay, no sé cuántas cosas, y es como que bueno, sí, hay un plan, no se sabe específicamente cuánto nos vacunan. Un plan vacunatorio paralelo, ¿no? Porque hay uno que hace hay uno que hace el Ministerio de Salud de Nación, hay otro que hace cada localidad, cada provincia, y lo mismo pasa acá en Santa Cruz, porque acá dice, estamos vacunando a la gente de 80, y el día de ahora están vacunando a los kinesiólogos y a los psicólogos. Están vacunando ahora, o sea, hay como un plan de vacunación paralelo, así que ni idea de cuándo será para el sector docente. Yo creo que eso es claro. Yo lo que, digamos, a mí me parece que algo fundamental para, digamos, además no generar situaciones que a veces están alejadas de lo que realmente sucede, el hecho de informar públicamente, muchachos, a ver, información, quién se vacunó, de qué manera se va a vacunar. Hay cosas que no sabés, bueno, hay cosas que no sé y lo pongo y lo escribo. No hago un dibujo, no invento, digamos, un discurso para estar bien. Hablo sobre la realidad, pero si vos sos honesto, ¿cuál es el problema? El problema es cuando tenés que ocultar cosas. A nosotros, a ver, digo, yo no voy a hacer una cuestión histórica, ya hemos hablado un montón de veces, digo, pero nosotros no tenemos acceso a muchas cosas del Consejo Provincial de Educación, porque cuando tuvimos acceso lo hemos denunciado porque había situaciones irregulares. Entonces digo, acá no es una cuestión de esperar a ver qué es lo que dice la autoridad en un determinado momento. Creo que es una responsabilidad social que no solamente lo tiene una sola la gobernadora, sino, digamos, todos los cargos políticos, las cámaras de diputados, senadores, intendentes, concejales, todos tienen que de alguna manera ser contralores frente a determinadas circunstancias, y en este caso con algo tan esencial, necesario, imprescindible como es la vacuna, que te puede permitir, lógicamente, digamos, tener una mayor expectativa de vida. No es una cuestión menor, no es una cuestión administrativa, no es una cuestión burocrática. Muchachos, es una provincia chica, no somos tantos, tienen un montón de cargos, se les paga muy bien, encárguense de que las cosas se hagan como corresponde, simplemente eso. Porque si acá fuera Canadá, que tenés 9 dosis por persona, bueno, es otro tema, pero acá cada vacuna lamentablemente, digamos, tiene un valor que no tiene en otros lugares. Entonces, digamos, esa vacuna tiene que ir al más necesitado. Si te decís en realidad, digamos, que realmente pensás en los más necesitados, y después, bueno, en determinadas fechas se sacan fotos y no sé cuántas cosas, y rememoran, digamos, un pasado histórico, digo, bueno, si pensás en el más necesitado, digo, no te das cuenta que sos un intendente de 40 y pico de años y está poniendo una vacuna y se la está sacando, digamos, a alguien que realmente está peleando por su vida. Digo, no te das cuenta, y si no te das cuenta, bueno, realmente, digamos, son esas cosas que yo, insisto, digo, a mí me generan repulsión, me generan mucha bronca, y no creo que debe ser motivo para bajar los brazos y decir, bueno, ya está, todo poder, no. Esto te tienen que dar más ganas de comprometerte y más ganas de hacer política, pero la política bien entendida, la política que tiene que ver, digamos, con valores, la política que tiene que ver con la ética, con una herramienta para mejorar la vida del otro, con la política de la solidaridad, de las cosas claras, de la transparencia, ¿no? Entonces digo, esa es la política que necesitamos, ¿no? Y no la basura que lamentablemente en muchos lugares tenemos. Profesor, la última, ahora sí, la última, podría hacerlo. Sé que tiene otros ahora, no, porque hay muchos mensajes del interior, directivos de Puerto Deseado, dicen, entonces no tenemos listado, no podemos ofrecer cargo, o si lo ofrecemos, ¿con qué listado? ¿Nos van a llevar recursos? Bueno, la verdad que no sé eso. Nosotros tenemos una reunión el día jueves, con el Consejo Provincial de Educación, en donde en teoría estarían informando de qué manera sería este procedimiento. Sin duda, nosotros creemos que ya vienen sucediendo situaciones de cierta irregularidad que posiblemente se pueden llegar a, digamos, acentuar si no existen los controles pertinentes, por lo cual, insisto, por lo menos nuestra función como veedores gremiales va a tratar de ser de que
en cada una de las localidades las cosas se puedan hacer como corresponde, simplemente como corresponde, teniendo las posibilidades, garantizando los derechos fundamentalmente, tratando de que exista transparencia y bueno, que se respete lo legislado, ¿no? Digamos que creo que es lo que pretendemos todos. Profesor Corman, gracias por estos minutos. Estaba el profesor Pedro Corman de Adosac.